What is your name? I'm Darren. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Hello, my name is Matthew. Si ya están buscando una razón para terminar, le inviten a Monserrate. ¿Qué te parece más difícil? ¿Subir Monserrate o bajar Monserrate? Esteban va a subir acá de sobrado. Vean nada más lo que se va a poner. Parce, ¿cuánto pesa eso? Bueno, la idea es hacerlo en modo difícil, como debe ser. Entonces me traje aquí un chaleco de 24 libras. Empezamos el ascenso, pusimos el cronómetro en 0. Esta señora no se quería quemar. Leímos el aviso con los horarios. Encontramos un cantante en el camino. Y ahora sí, estás conmigo. Seguimos subiendo más, mucho más. Esteban estaba motivado. Hemos pasado más gente de la que nos ha pasado. Sí, eso es un buen indicador. Seguimos subiendo. La vista es espectacular. En el recorrido hay policía. ¡Qué bueno eso, gente! También hay papayera, muchachos. El ascenso está duro, pero vamos con toda por ustedes. Empieza la hora de la hidratación. Leemos el mapa de ascenso. Ya vamos en el punto 3, muchachos. Encontramos un señor que baja hacia atrás. Encontramos puntos de hidratación y baños. Hay un caballo esperándonos. ¿Quién va por él? Hay un aviso de no correr, así que no corran, gente. Esteban se preocupa. No vamos ni por mitad, ya llevamos 30 minutos. Solo faltan 3 paradas, muchachos. Nuevamente debemos hidratar. Pasamos por unas escaleras coloridas. Las más bonitas, creería yo. Nos encontramos con el señor del ánimo. La gente nos pone techo en la recta final. Esteban decide ayudarme con mi maleta. Por fin llegamos. Y el tiempo que nos gastamos subiendo es... Parce, bueno, 1 hora y 8 minutos. Por el sol. Toca venir cuando no está haciendo tanto sol y subimos en 20. Este es el premio al terminar el ascenso. ¡Qué vista! Decido probarme el chaleco de Esteban. ¿Qué tal? Parce, demasiado pesado. Uy, la verdad no sé cómo hizo para subir usted con eso y con las maletas. Esteban tiene mi respeto y creo que el de ustedes también, así que no olviden suscribirse. Hacia allá se ve el Cerro de Guadalupe. Estas son las actividades del lugar. El paisaje es hermoso. Caminando un poco encontramos el Pozo de los Deseos. Bueno, Esteban, hágale. Un deseo. Vamos a pedir el deseo. ¿Será que sí la enchola? Ojalá se cumpla. Vean los nombres de las aves de este lugar. Uy, este está bacano, vea. Atrapamos perros. En la cima también hay baños, así que tranqui. Entramos a la zona de ejercicios. Esteban hizo dominadas con el chaleco. Luego lo intenté yo, pero... ¡No sube! Encontramos más máquinas. Es hora de estirar. Esteban nos da una razón para llevar a su pareja a Monserrate. Si ya están buscando una razón para terminar, le inviten a Monserrate. Encontramos el mercado propio del lugar. Ahí se encuentran sombreros, manillas, camisetas. Hay de todo para llevar de recuerdo. Pasamos por la zona de comidas. Nos quisimos desviar para evitar el olor a comida, pero nos encontramos con una desagradable sorpresa. Estamos pasando por acá por un morrito y parce, el olor a orines es bastante denso. Nos devolvimos por la zona de comida. Ningún operador tiene señal. Qué malo eso. Hora de recargar con el típico beleño. Me imagino que la gente que ya cierra y todo, o sea, igual no se asusta al principio, imagínense ver esto ahí. Decidimos entrar a la catedral. La arquitectura es muy bonita. Cuenta con muchos confesionarios. En el segundo piso del lugar se encuentra la escultura del Cristo caído. Ahora vamos a ir al mirador de la catedral. El mirador está cerrado, pero encontramos una exposición. Se ven muchas fotos de un viajero en bici. En el centro de la exposición se encuentra la bici protagonista de las fotos. Llegó el momento de preguntarnos, ¿qué es más difícil? ¿La subida o la bajada del cerro? Pero primero vamos a hablar con un amigo que nos ve desde Australia. What is your name? I'm Darren. What do you think about this place? So far, we're only halfway through and really enjoying it so far. Okay. Where are you from? Australia. Thank you. Gracias. 00, temporizador en 00. Arrancamos. Vamos al descenso. Cuando las cosas se ponen difíciles, se tiene que activar el modo monja. Y acá vemos el modo monja. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Nos encontramos con más amigos internacionales. Esto es lo que piensan del lugar. Very hot. Very hot. Very hot. Too many stairs. But it's very hot. But it's very beautiful. It's very nice. It's very nice. I got up with the cable car, so it's not too bad with the stairs. Going down is okay. Bueno, yo vi a Esteban bien en la subida, ya en la bajada se está sufriendo. Parce, ya empieza uno con la tembladera. Cuesta mucho la bajada, porque cada paso tiene que ser seguro. Por acá vamos a Esteban sufriendo un poco, pero bueno, ahí vamos con moral, Bueno, por fin bajamos. Este fue el tiempo que nos gastamos bajando. Ahora sí, vamos a saber qué piensa la gente. ¿Qué es más difícil? ¿La subida o la bajada del cerro? Esto es lo que ellos piensan.
más complicado la bajada. Yo creo que más complicado es la bajada. ¿Qué te pareció más difícil, subir o bajar Monserrate? A mí personalmente me pareció más difícil la subida. La subida es más difícil. La subida es mucho más difícil. A pesar de que uno pensaría que con peso puede ser más difícil la subida, pero realmente fue todo lo contrario. Subiendo se me facilitó mucho más. De hecho no lo sufrí tanto, pero la bajada sí fue bastante tediosa.